Muy buenos días, Dios les bendiga. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, les doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde Dios trae una palabra viva cada día. Y el día de hoy será a través del tema la autoridad del Hijo. Este fue un mensaje que prediqué hace unos días en una iglesia donde me invitaron y estaba hablando precisamente de la autoridad del Hijo, de la persona de Jesús. Y el texto base que vamos a leer está en Lucas capítulo 5. Y vamos a estar viendo allí el verso 24, donde dice el Señor Jesús: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bendito sea el Señor. Lo que vemos en este texto, mis hermanos, o en el contexto que rodea esta palabra que hemos leído, es precisamente en el momento en que Jesús le dice al paralítico que es introducido por el techo, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los doctores de la ley que estaban allí empezaron a cavilar en su corazón y a decir: ¿y quién se cree este para perdonar pecados cuya facultad solamente la tiene Dios para dicha cosa? Para perdonar pecados, la facultad solamente es de Dios, no de los hombres. Y perdonando pecados se hace Dios a sí mismo. Y Jesús, entendiendo el corazón de ellos, le dijo claramente: ¿qué es más fácil? Decirle a una persona tus pecados te son perdonados, o decirle a un paralítico levántate y anda. Pues para que vean que también tengo el poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. Y dice la Biblia que todos quedaron allí maravillados y que muchos dijeron: hemos visto cosas hoy que jamás habíamos visto. Por tanto empezó la fama de este hombre, de Jesús, empezó a propagarse por doquier. Y cada día más hombres y mujeres se acercaban con paralíticos, con enfermos de toda clase, para que Jesús los sanase. Y esto ganando adeptos, ¿verdad?, de las multitudes. También ganaba enemigos dentro del Sanedrín, dentro de los fariseos, porque ellos no querían ver esta clase de manifestación del poder de Dios. Y quiero, hermanos, enfocarme rápidamente en lo que le dio la autoridad al Hijo, porque recordemos que cuando Él entra al templo y voltea todas las mesas, también es cuestionado por los fariseos que allí se encontraban, diciéndole: ¿quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús le hace otra pregunta a ellos. Y al final ellos se quedaron en el aire porque no sabían cómo responder a la pregunta de Jesús sin que esto le causara a ellos un problema. Por tanto, lo que vemos aquí, mis hermanos, además de la hipocresía religiosa de la época, lo que vemos aquí es que la autoridad de Jesús está cimentada no en el hecho de que sea el Hijo de Dios, no en el hecho de que sea el Mesías, porque recordemos que Jesús vino en un cuerpo humano, y un cuerpo humano que tenía la facultad para cometer pecado como nosotros también lo cometíamos. Sin embargo, Jesús se mantiene sin pecado. Ahora, lo que vemos nosotros aquí es que dicha autoridad, dicho poder, ¿verdad? La autoridad del Hijo, el poder que tiene el Hijo, no viene dado por lo que dije anteriormente, sino que viene básicamente dada por la obediencia de Jesús. Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Jesús obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice la palabra. Se humilló a sí mismo y tomó forma de un cuerpo humano, precisamente para mostrarnos su misericordia y su gracia. Lo que le da autoridad a Jesús para hacer las cosas que hacía era la obediencia al Señor. ¿Por qué digo la obediencia? Porque otros también que tuvieron al Espíritu Santo y cuyo Espíritu de Dios hizo el trabajo en sus corazones, porque vemos a Saúl, por ejemplo, que el Espíritu de Dios vino sobre él y le cambió el corazón y lo mudó en otro hombre, y este hombre, a pesar de todo ello, cometió pecado y se apartó de la presencia del Señor al punto tal que fue desechado. También David, que el Espíritu de Dios no se apartó de él jamás, dice la Biblia. Sin embargo, David también pecó, David también cometió hierro al cometer lo que tiene que ver con el adulterio con Betsabé. Entonces, todo esto que vemos, hermano precioso, lo vemos en la palabra del Señor. Ahora, Jesús se mantuvo puro, santo y bajo una autoridad única e indetenible, precisamente porque se mantuvo sujeto a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Se sometió, se humilló ante lo que Dios quería, obedeció sobre todas las cosas. Y es lo que Dios está demandando en este tiempo. Dios está demandando obediencia. Si queremos caminar bajo el poder de Dios, si queremos caminar bajo la gloria de Dios, tenemos que ser obedientes a aquello que Dios ha mandado. No podemos pretender caminar en la gloria de Dios, en la manifestación del poder de Dios, sanando enfermos, libertando a los cautivos y alcanzando al perdido, si nosotros mismos no somos obedientes a la voz de Dios. Así que es tiempo, hermanos preciosos, de que nosotros obedezcamos a la voz de Dios a través de su palabra, a través de lo que se enseña en las iglesias donde el evangelio completo es predicado.
Bendito sea el Señor. No dogmas de hombres, no enseñanzas humanas, sino donde el Evangelio de Cristo tiene la preponderancia y la Biblia es la guía principal de la iglesia y el Espíritu Santo es el que dirige, ¿verdad?, dicha actividad. Así que es necesario que volvamos a la cruz del Calvario y entendamos que la autoridad del Hijo vino dada por la obediencia a aquello que el Padre había determinado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana, esperando que aprendiendo esta palabra también desarrollemos nosotros esa obediencia a Dios, una obediencia sin límites, aunque esta nos cueste nuestra propia vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.